Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablar de un tema increíble, que son las hormonas y su influencia en el acné. En este episodio nos vamos a sumergir, como quien se sumerge en pleno mar Mediterráneo, en el complejo mundo de cómo las hormonas influyen en la aparición del acné y, sabiendo eso, vamos a entender cómo ciertos tratamientos pueden mejorar esta condición. Entonces, sin más dilación, es que es un tema que mola un montón, porque la gente solo piensa que es acné igual es por hormonas, pero realmente cuando te paras a preguntar ¿y qué hormonas? La gente no entiende mucho. Entonces yo creo que entendiendo por qué se produce el acné y qué influencia tienen diversos tipos de hormonas en la aparición del acné, entenderéis por qué al mejorar ciertas condiciones hormonales inherentemente mejora el acné, independientemente de que luego además vayas al dermatólogo o a el especialista en dermofarmacia que tú elijas, te ponga un tratamiento tópico. Pero yo quiero que entendáis el porqué para que digáis, esto tiene sentido, esto no, cuando leáis, porque cada vez más vivimos en un mundo donde hay un exceso de información y lamentablemente no todo el mundo tiene la disponibilidad para acudir a un profesional formado y que tenga un buen feeling, porque ya no es solo acudir a un profesional bien formado, es también decir, ostras, hay buen feeling, lo entiendo, no lo entiendo, y si ya encima cuesta y encima te encuentras a alguien que no te cae muy bien, pues oye, apaga y vámonos. Entonces, sin más, primero, vamos a entender qué es el acné y por qué se produce. Entonces, el acné se desarrolla cuando los folículos pilosos se obstruyen con un exceso de grasa y de células muertas. Es decir, nosotros tenemos un folículo piloso que tiene una especie de canalito que cuando se obstruye con una mezcla entre grasa o sebo, no solo por cantidad, sino por calidad, porque no es lo mismo la grasa del aceite de oliva que la grasa de la mantequilla. Todo es grasa, pero obviamente la mantequilla está sólida, por tanto importa la composición. Entonces, cuando en el folículo piloso hay un exceso y una mala calidad de sebo junto con un exceso de células, eso se tapona, se queda un mazacote, todo eso induce una inflamación y la inflamación activa el sistema inmunitario, que además hace que se produzca más grasa y que se acumulen más células muertas. Todo eso es un círculo vicioso que al final lleva a que se produzca la obstrucción del folículo y aparezca lo que se conoce como comedón o acné. Entonces, si a esto le sumamos que además en ese ambiente obstruido, rico en grasita y calentito, pues es el caldo de cultivo para que además proliferen ciertas bacterias, especialmente la bacteria Cutinobacterium acnes. Por tanto, el acné no es solo una enfermedad bacteriana, sino es una enfermedad hormonal, inflamatoria y bacteriana. Por lo tanto, de aquí podéis entender que hay que atacar 3 vías. Hay que atacar esa proliferación bacteriana que se ha producido como consecuencia de que el folículo piloso está bloqueado con exceso de grasa y exceso de células muertas. Hay que tratar ese exceso de inflamación que lleva a que se produzca más sebo y que encima se acumulen más células muertas, y hay que tratar ese desequilibrio hormonal que puede ser muy diverso y que puede hacer que no solo haya más sebo, que ese sebo sea de mala calidad y encima puede hacer que tus células, los corneocitos, que son las células de la capa más superficial de la piel, se produzcan en exceso y también contribuyan a ese bloqueo del folículo piloso. Entonces ya sabemos que el acné se desarrolla porque los folículos pilosos se obstruyen con un exceso de grasa
o sebo, como queráis llamarlo, y un exceso de células muertas. Todo eso hace que se produzca una inflamación que empeora el exceso de sebo y de células muertas, y además aparece en escena un tercer elemento, que es la bacteria Cutinobacterium acnes, que en ese punto se mete y dice: qué bien se está aquí, y empieza a multiplicarse, a proliferar, haciendo que se produzcan las lesiones del acné, que pueden ser desde pápulas, pústulas y nódulos, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos esto, creo que ya es hora de explicar cuál es el papel de las hormonas, y digo hormonas porque no es solo una, en la aparición del acné. Entonces, primera hormona o primeras hormonas más frecuentemente implicadas en la aparición del acné, tanto porque induzcan un exceso de producción de grasa como porque pueden inducir un exceso de descamación de las células superficiales de la piel, pueden influir en el acné. Uno, los andrógenos, la testosterona y más concretamente la forma de testosterona activa que se llama dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona no se puede medir en sangre porque se produce muy localmente, es decir, la testosterona y otros andrógenos van por la sangre y cuando llegan al folículo piloso, tanto por ejemplo de la cara como de la cabeza, se activa gracias a la enzima 5-alfa reductasa. Quedaos con esta enzima porque luego entenderéis por qué ciertos suplementos, al disminuir la actividad de esa enzima, mejoran el acné. Pues en los folículos pilosos de la piel, por ejemplo, la testosterona, gracias a la enzima 5-alfa reductasa, se activa a la testosterona, que yo os digo siempre que es como la más activa, que se llama dihidrotestosterona. Pues bien, esta dihidrotestosterona y en menor medida la testosterona lo que hace es que, por una parte, estimula la producción de sebo, es decir, estimula a que las glándulas sebáceas produzcan más cantidad de sebo y encima que ese sebo sea de unas características especiales, es decir, que sea un sebo muy denso. ¿Por qué? Porque es un sebo con un alto contenido en ácidos grasos saturados y ácidos grasos omega 6. De ahí a que sea un sebo muy parecido a la mantequilla, más que parecido al omega 3 o al aceite de oliva. Luego, por otra parte, menos conocido, pero muy importante, es que la testosterona y la dihidrotestosterona tienen un efecto en los queratinocitos, que son las células de la piel, que os he dicho que cuando se descaman en exceso, obstruyen el folículo piloso, induciendo la aparición del acné. Pues bien, la testosterona y la dihidrotestosterona lo que hacen en los queratinocitos es estimular su crecimiento. Es decir, los andrógenos estimulan la proliferación de queratinocitos, lo que significa que promueven el crecimiento y la multiplicación de estas células, y cuando hay una pérdida de equilibrio con los andrógenos, es decir, tenemos un exceso local de estos andrógenos en la piel, ¿qué es lo que pasa? Pues que este efecto de aumentar el crecimiento y la multiplicación de los queratinocitos aumenta mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se favorece que esas células vayan obstruyendo el folículo piloso, que se peguen, que creen como si fuera un conducto sólido y se obstruye el folículo piloso, empeorando el acné. De ahí, es que me encanta porque estoy pensando, ¿se lo digo ahora o no? Sí, voy a decirlo ya. De ahí a que, por ejemplo, los derivados de la vitamina A locales, como el retinol, el retinal, el ácido retinoico, mejoren el acné sin necesariamente actuar sobre estas hormonas. ¿Por qué? Porque estos compuestos actúan restableciendo el normal proceso de descamación de los queratinocitos, es decir, consiguen atenuar que ese exceso
de queratinocitos que tenemos por una pérdida del equilibrio y de los niveles normales de testosterona y de dihidrotestosterona obstruyen el folículo. Es decir, por una parte tienes la testosterona y la dihidrotestosterona que hacen que se multipliquen muchos queratinocitos y que eso se acumule en el folículo piloso, pero por otra parte, al ponerte retinol, retinal, ácido retinoico, se consigue que no aumente tanto la multiplicación y la proliferación de estas células y que por tanto no se obstruya, o al menos no se obstruya tanto el folículo piloso y se produzca o empeore el acné. ¿Veis? Es que es súper guay, ¿eh? Por favor, no me digáis que no es súper guay las hormonas. Y además, otro efecto que tienen los andrógenos y que poca gente sabe es que, al igual que los estrógenos, los andrógenos producen que además haya una pérdida del equilibrio entre la proliferación de colágeno y la destrucción. De ahí a que las pieles de mujeres que tienen un exceso de testosterona tengan una piel más gruesa y con mayor tendencia a la aparición del acné, porque hay una pérdida de equilibrio normal entre la producción y degradación de colágeno normal. Entonces, en resumen, los andrógenos aumentan la producción de sebo y además promueven la acumulación de queratinocitos en el folículo, creando un ambiente ideal no solo para que se produzca acné, sino para el crecimiento de la bacteria Cutinobacterium acnes. Vamos a la siguiente hormona. Estrógenos. ¿Qué efectos tienen los estrógenos sobre el acné? Pues positivo. ¿Qué van a tener los estrógenos? Si es que realmente molan mucho, aunque a veces en exceso no molan. Entonces vamos a decir que los estrógenos molan mucho para el acné siempre que estén bien. Bien, en equilibrio, como todas las hormonas. ¿Por qué? Porque los estrógenos, cuando están en equilibrio, se oponen en la piel al efecto de los andrógenos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que contribuyen a decirle a los andrógenos, oye, paraos, parad de producir sebo y parad de inducir que las células de la piel se multipliquen. Parad, es como la voz de la conciencia de la piel. Entonces, cuando tenemos unos niveles saludables de estrógenos, es decir, no hay un exceso proporcional o no tomamos ciertos fármacos con efecto estrogénico como los anticonceptivos hormonales, mejora el acné. Vamos a la siguiente hormona, que mola un montón también. Es que no me puedo quedar con ninguna. Venga, vamos a la siguiente. Los glucocorticoides, o mejor dicho, el cortisol. El cortisol, cuando está en equilibrio, digamos que lo que hacen es también a nivel de la piel controlar que esas células de la piel, es decir, los queratinocitos, no se dividan demasiado, no se reproduzcan demasiado y no obstruyan el folículo piloso. De hecho, cuando se utilizan como fármacos, que se denominan glucocorticoides, pues prednisona, metilprednisolona y otros corticoides, de hecho, en patologías como por ejemplo la psoriasis, mejora. ¿Por qué? Porque disminuyen la renovación de la capa de la epidermis, evitando que se formen esas placas de psoriasis. Y además regulan la respuesta inmune. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando utilizamos corticoides de manera crónica o tenemos un exceso crónico de cortisol, puede producir el efecto contrario, es decir, puede afectar tanto a la renovación de la capa epidérmica
que nos pasemos de frenada. Es decir, una cosa es que produzcamos demasiado y se obstruya el folículo piloso, pero otra cosa es que no renovemos nada la piel. Y por tanto, no se renueva nada, que un exceso tanto de fármacos locales o por vía oral de corticoides o un exceso de cortisol, lo que lleva es a afinar tanto la piel que nos quedamos con una piel muy frágil, con mucha tendencia a la aparición de hematomas, de estrías. ¿Por qué? Porque un exceso de cortisol disminuye la producción de colágeno, de ácido hialurónico y de elastina. ¿Veis? Otro ejemplo más de por qué las hormonas tienen que estar en el punto adecuado. Luego, otra hormona que a mí me encanta y poca gente incluye en el acné, las hormonas tiroideas. Unos adecuados niveles de hormonas tiroideas son necesarios para una correcta renovación celular de todas las células del cuerpo, y esto incluye las células de la piel. Por eso, las personas que tienen hipotiroidismo suelen tener un exceso de acné. ¿Por qué? Porque tú tienes baja función tiroidea, por lo tanto, tus células no se renuevan de la manera adecuada. Se va produciendo una acumulación de células de la piel. ¿Y qué produce esa acumulación de células de la piel? Pues que se tapona el folículo piloso y las glándulas sebáceas, empeorando el acné o produciendo caída del cabello. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hipotiroidismo, bajas la marcha del coche. Las hormonas tiroideas son el motor del coche. Tú te puedes poner en primera, en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta. Cuando tú vas en quinta, vas en la carretera, vas on fire. Pues si tú te pones en segunda, el coche no tira. Porque estás ahorrando gasolina, porque no te queda gasolina para llegar a Cullera. Pues cuando tú tienes un hipotiroidismo y vas en segunda porque te queda poca gasolina, pero quieres llegar a Cullera, todos los procesos del cuerpo se lentecen, desde la memoria, la función cardíaca, la función pulmonar, la función digestiva, aparición de estreñimiento, cansancio, neblina mental, aumento del colesterol, y la piel no es una excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el proceso de renovación y creación de piel se lentece, baja a segunda marcha. Pues se acumula ese exceso de basurita, obstruye el folículo piloso y ¡pam! Acné. En el hipertiroidismo, las manifestaciones no son acné, son otras, sobre todo son un aumento de la sudoración, sobre todo, porque hay un exceso de producción de todo y lo que más se afecta es en la producción de las glándulas sudoríparas, tanto apocrinas como ecrinas. Y por último, vamos a hablar de otra hormona, que yo me río, pero es que cada vez que hablas de esta es abrir un percal. La insulina. La insulina es una hormona que es maravillosa y necesaria para vivir, en tanto que tiene funciones de no solo metabolismo de la glucosa, sino que es necesario para sintetizar proteínas. Es una hormona anabólica y es una hormona que controla la expresión de material genético, ¿vale? Entonces, de hecho, es que sin insulina no se puede vivir, ¿vale? El problema, como todo, reside en siempre lo mismo, el equilibrio. Tanto no tener insulina es un problema, de hecho es una enfermedad, que es la diabetes en general, aunque ya sabéis que no tiene nada que ver la diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Como un exceso de insulina también es un problema, que es la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que parece que la insulina solo nos acordamos de ella en malo, pero es que todas las hormonas son malas en exceso. Un exceso de cortisol es malo. Síndrome de Cushing, un defecto, insuficiencia suprarrenal. Hormona tiroidea, un exceso. Hipertiroidismo, un defecto. Hipotiroidismo. Hormona de crecimiento, un exceso. Acromegalia, un defecto. Hipocrecimiento. Estrógenos, un defecto. Hipoestrogenismo, un exceso. Hiperestrogenismo también es un problema. Todo es un problema cuando se pierde el equilibrio en las hormonas. Entonces, lo que iba, la insulina, de manera normal, tiene un efecto optimizador de la proliferación de queratinocitos y de sebo. ¿Pero qué es lo que pasa?
cuando hay un exceso de insulina en proporción a lo que es adecuado, se produce un aumento excesivo de la producción de grasa y de proliferación de queratinocitos. ¿Por qué? Os lo acabo de explicar. La hormona es una insulina anabólica, produce cosas, hace crecer cosas. Pues hace también crecer, multiplicarse y no reproducirse, pero casi, las células de la piel, los queratinocitos. Por eso, una resistencia a la insulina que conlleva invariablemente un aumento de los niveles de insulina empeora el acné. Entonces, en resumen, sabemos que el acné se produce porque los folículos pilosos se obstruyen con un exceso de grasa, un exceso de células que hacen un tapón. Voy a decir una guarrada. No quiero, para dar un poco así como de... Se producen un tapón como cuando tienes un tapón de cera. Pues lo mismo. Pues se producen un mazacote ahí, pues que imaginaos eso en la oreja, pues eso en todas las glándulas. Se produce un tapón que eso encima induce que una bacteria que la tenemos todos, pero que cuando se acumula en un sitio cerradito es lo peor, que es la Cutinobacterium acnes, prolifere y produzca ese pus blanco típico de muchas lesiones del acné como las pápulas o las pústulas. Luego también os he explicado que hay una influencia de múltiples hormonas, desde la testosterona y más concretamente la dihidrotestosterona, pasando por los estrógenos, por el cortisol, por la hormona tiroidea y por la insulina. Entonces, dicho esto, entenderéis por qué muchas veces se trata oralmente. Yo no voy a entrar si me parece bien, si no me parece bien. ¿Por qué? Porque eso ya implicaría meterme en el trabajo de otros compañeros sin saber exactamente el caso concreto de cada persona. Pero yo, en principio, no lo haría, pero respeto porque cada persona y cada profesional compañero mío, bien sea endocrino o más concretamente dermatólogos, si lo hacen es por algo y yo sé que seguro que es lo mejor para vosotros. Entonces, dicho esto, entenderéis por qué muchas veces se trata el acné con anticonceptivos hormonales o incluso en ciertos casos se trata con metformina, que es un fármaco destinado a las personas con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico o resistencia a la insulina, y también a veces se trata con un fármaco que se llama espironolactona, que estrictamente es un diurético, ¿vale? Y que es teratogénico, por lo tanto, todas aquellas personas que os estén tratando con espironolactona, sí o sí, invariablemente deberíais tomar un anticonceptivo, me da igual del que sea, un método anticonceptivo, porque como te quedes embarazada puedes producir defectos en el feto importantes, ¿vale? O la espironolactona, que es un fármaco que estrictamente es un diurético, pero que tiene también afinidad por los receptores de andrógenos y los bloquea, ¿vale? Entonces, ¿entendéis por qué a veces se trata el acné con esto? ¿Por qué? Porque, mira, la metformina trata la resistencia a la insulina, que os he explicado que cuando está en exceso la insulina produce un aumento de sebo y del acné. Los anticonceptivos hormonales, ¿por qué? Porque muchos anticonceptivos hormonales, muchos, no digo todos, porque esto es un mundo, que os lo expliqué también en un podcast, muchos anticonceptivos hormonales, el componente progestagénico, tú tienes un estradiol, o sea, un etinilestradiol, que es un estrógeno artificial que tiene entre 100 y 200 veces más potencia que el estradiol nuestro natural, aunque ya hay 2 o 3 anticonceptivos comercializados con estradiol normal. Hasta hace poco no se hacía porque era imposible conseguir que un estrógeno por vía oral se absorbiera sin ser inactivado por el hígado. Pues ahora se ha conseguido eso por ajustar varios parámetros farmacológicos y se ha conseguido que el estradiol se pueda dar natural, entre comillas. Pero en el 98% de los casos es etinilestradiol, que es una molécula artificial creada en el laboratorio para que precisamente se absorba por vía oral, pero como contrapartida tiene 100 a 250 veces mayor potencia que los estrógenos. Pues bien, eso hace una función de apoyo anticonceptivo. Lo realmente anticonceptivo es el componente progestagénico, que a diferencia de la terapia hormonal sustitutiva, siempre es un progestágeno artificial. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar de manera adecuada el ciclo menstrual, inhibirlo, mejor dicho, con una progesterona natural. No se puede, no se ha conseguido, ¿vale? Produce muchísimos sangrados irregulares y no compensa. Entonces, la cuestión es que ese componente progestagénico
de algunos anticonceptivos, especialmente el dienogest y la drospirenona, y en mayor medida el acetato de ciproterona, pero yo no lo recomiendo porque tiene muchos efectos metabólicos no deseados, produce un aumento brutal del colesterol, de los triglicéridos, resistencia a la insulina. Entonces, lo que mejoras por una parte, la empeoras por otra. Es que eso es súper duro. De hecho, es lo que utilizamos en las terapias trans para que las mujeres trans que tienen un exceso de andrógenos les bajen de golpe. Utilizamos ese fármaco. Entonces, por eso en los anticonceptivos, me parece súper fuerte ese. La cuestión es que hay ciertos componentes progestagénicos que tienen un efecto, además de bloquear, inhibir la menstruación, como yo os expliqué en el podcast de los anticonceptivos hormonales, lo que hacen es que disminuyen la activación de la testosterona a dihidrotestosterona. Lo que pasa es que a costa de inhibirte la ovulación, poderte producir una disminución de la masa ósea, sí, porque pueden disminuirla precisamente a costa de... Es que no tiene nada que ver la terapia hormonal sustitutiva con los anticonceptivos. Los anticonceptivos pueden disminuir la masa ósea. Entonces, esto es un tema poco conocido, pero que nunca está de más recordarlo. Entonces, por eso los anticonceptivos mejoran el acné, pero mejoran mientras que lo estás tomando. No te solucionan el problema de exceso de activación local. Lo que hacen es que, como te inhiben el ciclo, te inhiben la producción ovárica y te inhiben todo el cóctel hormonal, mejoran el acné y además ese componente antiandrogénico farmacológico va a tu piel y lo bloquea. Pero cuando te lo quites, ese exceso de activación de la enzima lo vas a tener, para que entendáis el porqué de las cosas. Entonces, en muchos casos sí que es cierto que, oye, si el acné te produce, que a mucha gente le pasa, que es un acné muy, muy complicado de controlar, con tratamientos tópicos, y produce pues que la persona, hombre, mujer, me da igual, pues sufra, pues oye, puede estar bien siempre que sepa que es un tratamiento momentáneo. Y yo, por otra parte, iría abordándolo tanto por parte de los dermatólogos, porque yo de dermatología no sé, y de dermofarmacia de la piel sé lo que sé que me gusta, pero no soy una profesional, ¿vale? Entonces, que traten por esa parte, y yo incluso con temas de suplementación intentaría abordarlo para que compense la parte esa local sin tener que comerme todos los efectos no deseados de los anticonceptivos. De ahí a que yo, antes de los anticonceptivos y los fármacos, prefiera tratarlo con suplementos, porque el suplemento, aunque va a tener menos potencia a priori, por lo menos no me estoy comiendo inhibir el ciclo, aumentar los triglicéridos, ostras, ¿sabes? Entonces, ¿puede estar indicado en los anticonceptivos? Sí. ¿Que es para todo el mundo? No. ¿Que es lo peor? No. Tiene su punto y su lugar, y siempre sabiendo que cada persona le influye de una manera. Igual hay gente que dice, mira, Isabel, yo no estoy dispuesta a aguantar 3-4 meses. Realmente lo estoy pasando mal y necesito algo muy rápido. Pues quizá en tu caso lo más rápido sea igual un anticonceptivo hormonal. Y si además como extra lo quieres tomar porque no quieres tener esa libertad en cuanto a fertilidad se refiere, pues oye, súper adelante, ¿sabes? Entonces esa parte lo quería desmitificar. Y luego, en cuanto a suplementos, y luego iré un poquito a unos tratamientos tópicos súper guays que me gusta mucho y me gustaría que lo supierais porque creo que es interesante. En cuanto a suplementos, a mí me gusta mucho, ya lo sabéis que en el FemBalance de IVB, de hecho está puesto y lo he puesto por eso, me gusta mucho el sao palmetto. ¿Por qué? Porque el sao palmetto básicamente actúa sobre ese folículo piloso y esa enzima que os he dicho antes, que es la 5-alfa reductasa, que activaba la testosterona en dihidrotestosterona, favoreciendo la proliferación de sebo y la proliferación de células de la piel, obstruyendo el folículo. Pues lo que hace es que disminuye esa enzima, por lo tanto hay menos cantidad de dihidrotestosterona en la piel, al igual que en el pelo. Por eso también mejora la alopecia.
Y en hombres, de hecho, además mejora el crecimiento de la próstata. Pues el sapo palmetto es muy bueno para eso. Luego también me gusta mucho, y de hecho también está puesto por eso mismo, la vitamina B5, pantenol, ácido pantoténico, porque es clave en ese correcto metabolismo, diferenciación y multiplicación de los queratinocitos. Y también es muy buena la vitamina B3 por su efecto, o niacina, o la forma que conocéis en cremas, niacinamida, por ese efecto antiinflamatorio. Luego, otros suplementos que también pueden funcionar bien en función de cada persona para el acné es, por ejemplo, los suplementos que traten la resistencia a la insulina. Por ejemplo, la berberina, que por eso también lo he puesto en Metabolic Max, la gineba silvestre, al mejorar la resistencia a la insulina, mejoran la cantidad de insulina. Es decir, permiten que tu páncreas no produzca ese exceso de insulina que en exceso, repito, exceso, porque si no parece que solo es la insulina, no es el exceso de insulina, permiten que el exceso de insulina no sea tal, es decir, permiten disminuir ese exceso de insulina, y al disminuir ese exceso de insulina, la berberina, y ojo, cuidado que no vale cualquiera, os lo digo porque mucha gente pensáis, ay, el mío también tiene berberina, no perdona, no perdona, para que no te gastes el dinero. No digo que yo sea la única que lo sepa formular bien, pero que la nuestra en IVB está formulada con una forma fitosomada que aumenta por 10 la absorción de la berberina. Entonces, la berberina, si se toma sola, va muy bien para el sobrecrecimiento bacteriano, porque no se absorbe y se queda en el intestino matando a las bacterias. Pero si quieres que se absorba y que tenga beneficios sobre la resistencia a la insulina, nunca compréis berberina tal cual. O la que yo tengo fitosomada, o alguna que esté imbuida con MCT oils. La cuestión es que estos dos compuestos, que están puestos en Metabolic Max, pero vamos, que es berberina y la gineba silvestre, para que, oye, no queréis comprar los de IVB, pues buscar otro, que tengo yo ningún interés, no quiero obligaros a nada, pues al mejorar la resistencia a la insulina, disminuye la cantidad de insulina y disminuye ese exceso de producción de sebo y de células que obstruyen el folículo piloso. Luego, por otra parte, al mejorar la hormona tiroidea, por ejemplo, con suplementos que ayuden a mejorar la función tiroidea natural, como por ejemplo el Tiro Energy, o en general cualquier suplemento que vaya destinado a mejorar la función tiroidea, se permite una correcta renovación celular que impide que se obstruya el folículo piloso. Entonces ya tenemos un poquito de resumen, los mejores suplementos para el tema de acné, un poquito de carácter hormonal, que es sobre todo el acné que hormonal, me refiero testosterona, que es sobre todo el que aparece en la mandíbula. ¿Por qué? Porque en la mandíbula hay mayor cantidad de receptores para testosterona y de hidrotestosterona. Para eso sería mejor pues el sapo palmetto, el pantenol, la vitamina B3. Luego, para el tema de resistencia a la insulina, pues que sería ese acné muy parecido, pero luego además que aparece también pues en el escote, en el cuello, incluso en los brazos, mejor mejorar la resistencia a la insulina. Y luego para alguien que además tenga pues cansancio, neblina mental, estreñimiento, que quizá pueda ser un poquito más tipo de disminución de función tiroidea, pues algo para la función tiroidea. Entonces, eso como un poquito de resumen que yo creo que mola. Y ahora voy a contaros un poquito un tratamiento bastante novedoso que es de esto ya a modo curiosidad. No hay que enrollar mucho porque luego llevo solo 30 minutos y ya termino. Es el aceite de CBD, que mucha gente lo utiliza para relajarse, que yo ahí tanto no lo veo, pero es el aceite de cannabinol, que no es psicotrópico, primero porque además te lo pones en la piel. El CBD no significa THC, que es la porción del cannabis que sí que tiene efectos psicotrópicos. Pues el CBD, concretamente el cannabidiol tópico, ¿vale? Insisto que no tiene efectos psicotrópicos, te lo pones a modo crema, mejora de manera independiente, ¿vale? O sea, no tiene ningún componente hormonal, pero consigue mejorar el acné por varios mecanismos. Primero, porque regula la producción de sebo, de grasa, al regular unos canales iónicos que se llaman canales TRPV4, y luego porque además modula en la piel
cómo se expresan los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Entonces, ¿por qué o cómo mejora el cannabidiol tópico el acné? Es que estoy pensando que no sé si me estoy metiendo en un percal, pero bueno, da igual, lo cuento. Pues resulta que en la piel tenemos unos canales que se llaman canales TRPV4, que el nombre estricto es receptor potencial transitorio vaniloide. Yo me acordé porque vainilla, vaniloide, pero vamos, que no hace falta que os acordéis. Pues bien, cuando se activan estos canales, y tú te preguntarás, ¿y cuándo se activan? ¿Quién no se ha explotado un grano y le ha salido peor? Yo soy la primera que estoy todo el día tocándome la cara. Pues precisamente aquí está el papel del canal TRPV4. Estos canales son canales iónicos que se activan por diversos mecanismos, desde una presión mecánica, es decir, explotarte el grano, hasta un exceso de temperatura y humedad. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a Valencia, que hay mucha humedad, me salen muchos granos. Pues la respuesta está en este receptor que poca gente habla, pero yo creo que ha sido mi mejor amigo desde que lo descubrí. Pues un exceso de humedad también produce que haya más acné en verano. El exceso de temperatura activa estos receptores TRPV4, haciendo que en las glándulas sebáceas aumente la producción de sebo. Entonces te tocas el acné, te vas a un sitio con humedad y encima estás a 50 grados, tienes la receta ideal para que todos los granos que no te habían salido te salgan. Entonces, precisamente el cannabidiol tópico lo que hace es regular esa sobreexpresión del canal TRPV4, disminuyendo su actividad y regulando, por tanto, y mejorando la producción de sebo. Luego, por otra parte, el cannabidiol tópico regula la activación de los receptores cannabinoides CB1 y CB2 en la piel. ¿Y qué papel tiene esto? Te preguntarás. Pues que los receptores CB1 y CB2, cuando están en exceso y se pierde el equilibrio, especialmente el CB1, hace que aumente mucho la producción de sebo. Entonces, el cannabidiol lo que hace es que le dice a los receptores CB1, oye, no produzcáis mucho sebo, y encima estimula a los receptores CB2, que son antiinflamatorios. Entonces, reduce la producción de sebo porque bloquea un poquito los receptores CB1 y estimula a los receptores CB2, que es antiinflamatorio. Y por eso trata también esa inflamación que yo os expliqué al principio que producía el acné. Entonces, esto es un potencial adición a las rutinas. Yo la verdad que no conozco a día de hoy ninguna crema que todavía esté utilizando una combinación de cannabidiol tópico junto con otros activos como el retinol, el ácido acelaico, la niacinamida, etc. Pero esto en un futuro, ojalá. Imaginaros que luego contracta conmigo una marca de estas buenas y me coge la idea. Yo la dejo ahí para... Si pudiera mejorar a alguien, estaría feliz. Entonces, súper guay. Os explica ahí una cosa súper complicada. Os lo he hecho fácil, ¿eh? No digáis que no os trato bien. Entonces, dicho esto, creo que hemos abordado un poquito por qué se produce el acné, ese exceso de producción de grasa, esa acumulación de queratinocitos en el folículo piloso que obstruyen el folículo, favorecen la producción de acné, favorecen la colonización por Corynebacterium acnes, con la consecuente inflamación, infección, círculo vicioso, aparición de lesiones de acné. Os he explicado el papel de las distintas hormonas en la producción del acné. Os he explicado, por ejemplo, por qué el retinol, entre otras cosas, mejora el acné precisamente al mejorar esa correcta descamación, esa correcta eliminación de células de la piel. Luego os he explicado cómo los anticonceptivos pueden actuar o no. Os he explicado nuestro nuevo mejor amigo, que es el papel que tienen los receptores
del potencial transitorio vaniloide 4 y cómo se activan con la humedad, con la piel y con el tocarte el grano, y cómo el cannabidiol tópico puede disminuir esa activación del receptor TRPV4 mejorando el acné, y además cómo puede modular también el exceso de sebo al modular los receptores CB1 y CB2. Y creo que os he dicho todo lo que sé. Ya me queda ir a vuestra casa, daros los suplementos y ponernos la rutina de cara. Pero escúchame, eso todavía no. No, pero yo, si queréis que haga esto, en Instagram me escribís. Y oye, cosas más raras se han visto, ¿eh? Entonces, nada, que espero que os haya gustado. Que por fin os acordéis de valorar el podcast. Si estáis escuchando en Spotify, ponéis una estrellita y escribís un comentario. En Apple Podcast lo mismo. En Amazon, en Google Podcast. Que lo recomendéis a quienes creéis que sirva. Porque quiero rivalizar con el podcast número 1, que no sé cuál es, pero en plan rivalización sana. Pero un podcast de salud, porque los podcasts número 1 siempre son podcasts que, oye, tienen un montón de entretenimiento. Pero, jope, imaginaros que sea una médico el podcast número 1 en salud. O sea, el número 1 en España. Molaría un montón, aunque fuera solo un día. Soñar es gratis. Así que molaría un montón que lo hiciéramos juntos. Imaginaos que me llaman de la televisión. Oye. Bueno, dicho esto, que nada, que os acordéis de valorar el podcast, que me escribáis cualquier cosita en mi Instagram de cualquier duda, que os agradezco un montón vuestro tiempo y que nada, que me sigáis en mi Instagram, @isabelvina, para más información y pronto, igual en YouTube. Algún directillo haremos. Pero esto solo para quien se haya quedado hasta el final. Un besito muy fuerte y adiós.